Buenas noches, mi nombre es John Poveda, estudiante de Teoría Electromagnética y Ondas para el siguiente video para la tarea número 2. Este es mi documento de identidad, como consta. Bueno, entonces para este ejercicio tocaba explicar un ejercicio basado en el ejercicio de aplicación que había escogido. Entonces escogí el ejercicio 3, el que dice que una onda electromagnética se propaga a través de varios medios como se muestra en la figura. Se propaga a través de 4 medios. Dice que inicialmente incide en un ángulo respecto a la superficie en un ángulo A de 44.9 y que el espesor de cada medio se determina mediante los tres últimos números de la cédula más 10 en milímetros. Como mi cédula termina en 442, le sumo 10, da 452. El ángulo de incidencia respecto a la superficie es de 44.9. Luego el ángulo AB respecto a la normal es 45.1. O sea, este ángulo acá es 44.9 y respecto a la normal acá es 45.1, que es el ángulo en el que tenemos que analizar la incidencia. Y los cuatro medios, el primer medio es el hielo, aire es el segundo, el tercero no conocemos el índice de refracción y el cuarto es el vidrio. Por consiguiente, los índices de refracción correspondientes son para el hielo 1.31, para el aire 1.003 y para el vidrio 1.5. Mediante la ley de Snell hallamos el primer ángulo, el ángulo BC, que es el ángulo a través del aire de los puntos B y C. Mediante esta fórmula muy sencilla dividimos entre el índice de refracción del hielo y el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente, el ángulo AB, que ya habíamos determinado que era 45.1. Tenemos que el ángulo de refracción es de 68.07. ¿Qué nos indica este ángulo? Este ángulo al ser mayor que el ángulo inicial, que era de 45.1, nos dice que pasó de un medio a un medio más rápido. Esto se entiende porque el índice de refracción del aire es inferior al índice de refracción del vidrio. Entonces pasa de un medio lento a un medio más rápido. En los puntos C nos dicen que a partir del punto C, en el enunciado C dice que existe la refracción total, hay efecto de refracción total. Por consiguiente, el ángulo CD se podría hallar, como se sabe que el ángulo, cuando existe la refracción total, la suma de los ángulos incidente y el de la refracción es 90, entonces podemos hallarlo mediante una resta sencilla. A 90 se le resta el ángulo incidente, que es BC, y obtenemos el ángulo CD, que es el ángulo entre estos dos puntos, a partir del punto C, CD. Ese ángulo es de 21.93. Pues nos da 21.92 en la 21.92.9. O sea, es un 21, aproximado a 21.93 grados. También hay que hallar el índice de refracción para este medio, porque este medio no se ha enumerado. Mediante esta fórmula, que es la tangente del ángulo incidente, se divide entre el índice de refracción del segundo medio entre el índice de refracción del primer medio del medio incidente. Entonces podemos, mediante esta fórmula, hallar el índice de refracción del tercer elemento, del tercer medio, mediante la tangente de BC por el índice de refracción del medio que estaba anterior, que era el aire. Entonces la tangente del ángulo, que es 68.07, por el índice de refracción del aire, y hallamos el índice de refracción del tercer elemento, que nos da 0.4844. Entonces tenemos ya que hallar a partir del punto D. Otra vez empleamos la ley de Snell. A partir del punto D, determinar el índice, el ángulo. Determinamos ese ángulo con la ley de Snell. Ya conocemos el índice de refracción del medio 3, ya conocemos el índice de refracción del medio 4, que es el vidrio. Entonces empleamos la fórmula y encontramos que el ángulo de refracción es 38.21.
Seguidamente, acá están las comprobaciones mediante GeoGebra de cómo se hallaron todos los ángulos, el índice de refracción para el tercer medio y el ángulo de refracción del último medio del vidrio. Entonces ahora tenemos que hallar la distancia D. Entonces es fácil comprobar que esta distancia D en este punto es la suma de todas estas pequeñas distancias de los triángulos que se forman respecto a estas. Entonces sería la suma de esta distancia más la suma de esta distancia más la suma de esta distancia. A cada una la llame esta D1, a esta D2 y a esta D3. ¿Cómo hallamos esas distancias? Pues es el cateto opuesto del ángulo de refracción. Entonces hallamos la distancia de 1. La distancia de 1 es la tangente del ángulo BC por el espesor de la capa, que sería 452. Nos da que la distancia de 1 es 1122.73 milímetros. Ahora hallamos la distancia 2, que es la distancia entre los puntos CD, la desviación en los puntos CD. Es la tangente del ángulo CD por 452, que tienen el mismo espesor. Nos da 181.96 milímetros. Y hallamos la tercera desviación, la última a partir del punto D. Esta es la tangente del ángulo D por el espesor. El ángulo D ya vimos que era 38.21 y el espesor es el mismo, 452. Nos da que la desviación ahí es 355.88 milímetros. Para hallar el D total es simplemente sumar esas tres desviaciones, esos tres lados. Nos da que la desviación total es 1660.59. Hallamos la explicación en GeoGebra de cómo se halló cada distancia. La tangente del ángulo entre los puntos BC, la tangente del ángulo entre los puntos CD por el espesor y la tangente a partir de la tangente del ángulo a partir de D. Y se suman las tres distancias. Bueno, el ejercicio de aplicación estuve investigando y encontré que se ha empleado últimamente, conociendo el índice de refracción de determinadas piedras preciosas, se puede conseguir mediante la incidencia de ondas electromagnéticas determinar la autenticidad de las piedras preciosas y también de su grado de pureza. Entonces dice así que durante los últimos años el desarrollo de la tecnología para la ingeniería de materiales ha permitido la elaboración de materiales con características físicas similares a la de algunas piedras preciosas, es decir, se han desarrollado piedras preciosas artificiales. Por lo que se ha diseñado un equipo que mediante el empleo de ondas electromagnéticas y conociendo el índice de refracción de distintos materiales de entre las piedras preciosas determina la pureza y autenticidad del elemento en prueba de manera rápida y certera. Esto basándose en la absorción por refracción o la reflexión de la onda electromagnética incidente en las joyas revisadas. Esto quiere decir que se están empleando las ondas electromagnéticas para determinar si el índice de refracción de la piedra que se está revisando es similar o es idéntico al de la piedra preciosa de referencia. Entonces con eso se determina si es una piedra de alta pureza o que tenga autenticidad buena. Bueno, con esto culmino la grabación del video. Muchísimas gracias.